Finalmente has decidido construir y bueno, pues algo muy importante son los materiales de construcción. ¿Quién se encarga? ¿Quién es el responsable de la obra? ¿Qué pasa si estoy metiendo nuevos procedimientos constructivos? ¿Y qué elementos tiene que tener en caso de que estés haciendo o construyendo en lugares de difícil acceso? Bueno, pues esto lo vamos a ver en este video. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, estos planos constructivos y todos los que son nuevos en este canal, pues bueno, aquí hablamos de construcción, arquitectura, albañilería y todo lo referente a estos temas, ¿no? Y bueno, en esta parte pues es importante que revisemos todo lo que tiene que o concierne a los procedimientos o materiales de construcción. La mayoría de los constructores que ven este canal pues son arquitectos, ingenieros, etcétera, que están relacionados con el tema, pero también hay personas que deciden hacer su casa por sus propios medios y que nos ven o que están viéndonos desde Estados Unidos, desde alguna otra parte del mundo que no tiene nada que ver con esto. Y bueno, pues es importante que sepan que tiene una responsabilidad y tiene un cierto grado de afectación en caso de que no cheques este tema, y por lo tanto es importante que tú lo revises. Y es que bueno, pues los materiales empleados en la construcción deben de ajustarse a muchas disposiciones, y aunque la mayoría de este tema lo estoy sacando yo del reglamento de construcción del Distrito Federal que aplica para todo México, son temas bastante relevantes en cualquier parte del mundo. Por lo tanto es importante que lo revises antes de construir o hacer una modificación o algo a tu vivienda. En el caso de México, que no sea como por ejemplo en Estados Unidos, que hacen una modificación, una ampliación con madera, pues prácticamente siento que todos, porque no conozco los procedimientos de toda Latinoamérica, pero al menos en lo que me comentan, lo que me dicen en sus comentarios, es lo que veo, que prácticamente todos construyen con tabique, ladrillo, concreto, cemento, etcétera, y ya nada más te tienen una que otra variación. Y es que los materiales de construcción, como les digo, se ajustan a las normas de resistencia, calidad, características de los materiales empleados en la construcción, y bueno, pues obviamente señalan las especificaciones de diseño cuando son tradicionales, y también se dicen en los planos constructivos registrados en las diferentes dependencias de gobierno donde van a sacar sus permisos, y deben de satisfacer las normas de los reglamentos donde vayan a construir, así como las normas oficiales mexicanas o del país donde ustedes estén construyendo. Cuando se proyecte, pues obviamente se debe de utilizar una construcción, algún material nuevo donde pues, prácticamente no existen normas, que llega a pasar, ¿no? Por ejemplo, el caso de la construcción con bambú, que ya está siendo muy popular, o algún otro material nuevo, pues se debe de solicitar una aprobación en cualquier secretaría o servicios donde ustedes se tengan que hacer sus permisos y presentar estos resultados de pruebas de cualquier material que vayan a hacer. ¿Por qué? Porque es importante su seguridad para no tener problemas, no se les haga fácil estar confiando en cualquier material, o si ya tienen las pruebas, pues obviamente van a tener toda la certeza de que no va a pasar nada, de que no va a haber accidentes, y obviamente pues lo puedes presentar y decir, ¿sabes qué? Es esto, ¿no? Ahora, también es importante que tomes en cuenta que los materiales de construcción deben de ser almacenados y, bueno, pues obviamente en lugares donde en las obras prácticamente que evite su deterioro y la intrusión de materiales extraños que afecten las propiedades y características del material. Les comento un caso que ya tiene muchos años, 2013-14, en donde estábamos haciendo unos muros de contención, un murito pequeño afortunadamente, y bueno, pues ya les di las indicaciones a los maestros, les di instrucciones, ya habían prácticamente hecho toda la cimbra y ya les había dicho del cemento, pero se les hizo fácil agarrar un cemento que estaba contaminado, o sea, tenían el cemento, no sé qué pasó, se les abrió algo así, me explicaron cuando yo los había dejado prácticamente confiado y me fui a ver otra obra, y resulta que el maestro agarró un cemento que le quiso reciclar y tenía químicos de esa empresa. Entonces pues se le hizo fácil, coló
Y al momento que quita una de las tapas, pues descubre que todo ese cemento pues quedó una especie de gelatina, nunca fraguó, nunca se hizo duro. Entonces, eso es importante. O sea, yo le estoy hablando de un químico, pero pueden ser muchas características que puedan afectarlo, por ejemplo, y pues hacer esos materiales inutilizables, como la humedad, los golpes, la oxidación, contaminación con otros productos, como este caso. Y pues obviamente deben de almacenarse en bodegas. Checa tú las condiciones especiales, ya sea que la bodega pues tenga unas tarimitas abajo, o haces una camita de tabiques, ahí pones tu cemento, yeso o cualquier otro cementante. Pero lo mismo pasa con otros materiales, las varillas, etcétera, que tengas tú ese cuidado para que no se vayan a dañar y que puedas tenerlas en las mejores condiciones que existen para no afectar la obra. En un futuro finalmente cada elemento puede afectar. Ahora también es importante que tú, como responsable de la obra, algunos le llaman el DRO o director responsable de obra, depende de cada lugar, se debe de vigilar que se cumpla con el reglamento o con todas las normas que existen en el proyecto, y principalmente lo que se refiere a las propiedades mecánicas de los materiales, las tolerancias en las dimensiones de los elementos estructurales, ya sean las medidas de los claros, en donde eso es algo que me llama mucho la atención. Llegan mucho al canal a decir: ve, Arqui, tengo una losa de 500 metros cuadrados. A mí me saca de onda, no me digan metros cuadrados, díganme cuánto es el claro más corto. Porque, por ejemplo, tienes una losa de 100 metros cuadrados, pues 5 por 5, de 5 metros por 20, ¿no? Entonces, si es de 5 por 20, pues está decente. Pero si es de 10 por 10 el claro, pues ya necesitas que estos elementos estén mucho más reforzados. Pero si en cambio es una losa que tiene 2 metros de claro menor, o sea, un pasillote ¿por cuánto dije? Por 100 metros, bueno, por 50, 2 metros por 50, pues prácticamente no hay mucha necesidad de reforzar todo. Entonces ese es el detalle, el claro menor es el que importa. Mientras más grandes los claros, pues tienes que tener bien vigiladas estas especificaciones estructurales, que ahí es, como les comento, trabajamos con los ingenieros para que se hagan todos estos cálculos, o las personas que están encargadas de ese tema, y se revisan que las secciones de las piezas, las áreas, distribución del acero, los espesores y recubrimientos es algo también muy importante. Tú vas a hacer unas cadenas y muchas veces le dejan las varillas todas cacarizas o así, o sea, pelonas, y las varillas también deben de ir recubiertas para no tener problemas de corrosión. ¿Qué es lo que pasa? Que si les pega la corrosión, pues se empiezan a hacer, ya hemos hablado en otros videos de cómo la corrosión afecta a los elementos estructurales. Entonces es importante tener un espesor de recubrimiento. Normalmente en casas se manejan recubrimientos de 2,5 centímetros, pero en obras más grandes de tipo industrial ya son 5 centímetros de recubrimiento en los elementos estructurales. Ahora, también es importante el nivel y alineamiento de los elementos estructurales, obviamente, las cargas muertas y vivas de la estructura, que incluyan las que se deban de colocación de materiales durante la ejecución de la obra, porque prácticamente también si le metieras un montón de material en una zona de una losa que no aguanta mucho, pues obviamente no se puede dañar. Entonces sí es importante que cheques todas las cargas que vas a tener y que está revisando, ¿no? Ahora, se pueden utilizar nuevos procedimientos de construcción, obviamente, ya se los dije, pero el desarrollo de la técnica pues introduce una previa autorización, ya sea en cualquiera de las secretarías que intervienen, para, sí, prácticamente aprobarte la obra o que construyas, y la persona que esté de responsable pues presenta toda esa justificación en donde es idóneo el uso de este sistema y se detalla el procedimiento, prácticamente los aceros, etcétera, etcétera, y donde anexa pues obviamente los estudios que se tienen. Es importante porque también no se trata de cerrarse, sino considerar la creatividad, experimentación de sistemas y materiales, pero obviamente justifica y comprueba que el material que tú vas a utilizar pues es bueno para la construcción. Ahora, no para ahí, también los materiales tradicionales realizan pruebas de verificación de calidad de materiales
y depende de las normas oficiales en cualquier parte de ese reglamento de construcción o normas oficiales que tenga cada país. En caso de duda, pues obviamente pueden exigir muestreos los de las administraciones, que son cada colado, ¿no? Los muestreos que se hacen en cada colado de concreto, que son esos famosos tubos de concreto, unos cilindros. Y bueno, ahí checan la resistencia. También ya les he puesto videos de cómo van checando la resistencia del concreto. Y en este caso es muy importante que chequen, porque los albañiles se les hace muy fácil atascar de agua el concreto. ¿Por qué? Porque prácticamente se ve bonito cuando cuelan, pues no hay necesidad de meterle tanto vibrador, pero recuerden que la resistencia del concreto está en la relación agua-cemento. Entonces, mientras más agua le pongas, menos resistencia tiene el cemento. Entonces es importante que obviamente se gana revenimiento. Para los que no sepan qué es revenimiento, se le llama así a un cono en donde tú colocas el concreto y este cono se lo quitas, que es una especie de cimbra recién colado, no es así como que te esperas un día. Prácticamente dejas un cono, le metes el concreto, le quitas el cono y lo que baja, la distancia que baja hay de 5, 10, etcétera. O sea, tú le vas dando, también eso se calcula. Eso que baja es el revenimiento. Obviamente, mientras más revenimiento, pues quiere decir que tiene más agua, que es más fluido, y te da mayor manejabilidad, y aparte pues no se ven, porque por ejemplo algo que pasa muy importante es que con las varillas a veces quedan pedazos pelones o cacarizos, les llamamos aquí, depende de cómo le digan en tu país, y eso hace que se vea mal, que pierda calidad los elementos. Entonces mucha gente por eso prefiere echarle mucha agua al concreto. Es importante que revisen eso, porque a los maestros eso no les gusta, no quieren batallar, quieren hacer su trabajo más fácil, y al querer hacer su trabajo más fácil, lo único que están haciendo es demeritando la calidad de la construcción. Entonces es importante que los supervisores y todas las personas que están implicadas en esta obra chequen todos esos temas. Ahora, el muestrario debe efectuarse, obviamente siguiendo métodos estadísticos que aseguren el conjunto de muestras. No nada más es el único, también se pueden hacer muestras de la calidad del acero, de la afluencia del acero, del terreno, de la compactación, la famosa prueba Proctor. Y hay muchas secretarías que te avalan y te piden esas muestras de calidad. Ahora, también es importante que cuando los elementos estructurales se encuentran en ambientes corrosivos o sujetos a la acción de agentes físicos, químicos, biológicos, etcétera, que prácticamente puedan disminuir su resistencia. Por ejemplo, aquí en el caso de Playa del Carmen hay muchísima humedad, entonces es importante que cheques, o en el caso de países donde hay nieve, también pues, obviamente hay humedad, que cheques todos los efectos que afecten, ya sea con materiales impermeabilizantes, que sean recubiertos con materiales o sustancias protectoras, y que tengan un mantenimiento preventivo que asegure su funcionamiento dentro de las condiciones previstas en el proyecto. Y es que en los parámetros exteriores de los muros, pues obviamente debe impedirse el paso de humedad, el mortero en las juntas debe resistir el intemperismo, que no lo rajes y se vaya. Por ejemplo, aquí, como les comento en Playa del Carmen, por la humedad, ustedes llegan a ver muchas obras que se hacen con los acero. No me gusta quemarlo, pero por ejemplo, si se echan una vuelta ahí al señor Frogs, que está ahí al lado de la salida del ferry a Cozumel, pues ahí ustedes ven cómo la losa acero ya está toda roída, toda afectada por lo que es la corrosión. Entonces es importante que chequen todo eso, para que no les vaya a pasar, que le pongan una mano de pintura o alguna especie de tratamiento para que no tengan problemas con la corrosión, porque finalmente esa corrosión se va y hasta que es un sarro que va destruyendo los elementos constructivos, y eso les puede afectar. Entonces, ya lo saben, vayan checando siempre todas estas normas cuando ustedes vayan a construir, porque si ustedes no tienen un arquitecto, etcétera, ustedes como dueños son los responsables de cualquier detalle que vaya a pasar con esos materiales que estén mal. Así que es importante que lo revisen. Por mi parte es todo, constructores. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Gracias por sus likes, sus comentarios, a todos los que se suscriben y le dan a la campanita para estar al pendiente de nuestros videos. Ya vamos a estar siguiendo y continuando con la misma racha de antes, nada más denme poco a poco porque se me ha estado juntando la chamba, y nos estamos viendo.